Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Con este pasaje arrancamos este discipulado de este día miércoles y vamos a ocuparnos en pensar por qué el Señor Jesús le enseñó a los discípulos que ellos eran la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, le dijo, así como no se puede ocultar una ciudad que está en una colina, ¿no? Como que tampoco se prende una luz y se pone debajo de un cajón. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué trascendencia, qué importancia iba a tener en la vida de los discípulos esta enseñanza? Así que eso nos va a ocupar. Pero antes de empezar a desgajar toda esta rica enseñanza, vamos a pensar en la época de Jesús, qué tipo de luminarias había. Para el exterior, para la noche, se utilizaba la antorcha y se utilizaban linternas. Y para el interior de las casas se utilizaba el candelero. Eso era para el interior y lo otro era para el exterior. Y tiene mucha importancia porque cualquiera de los tres elementos, la antorcha, la linterna o el candelero, la fuente de poder, la fuente de iluminación era el fuego. Entonces era necesario enseñarles a los discípulos acerca de la luz. ¿Por qué era necesario enseñarle a los discípulos acerca de la luz? Y esto era muy importante porque el mundo no puede existir en oscuridad permanente. No puede existir. Recordemos que lo primero que Dios hizo cuando creó allá en Génesis capítulo 1 el mundo, lo primero que hizo fue la luz. Dijo Dios, sea la luz. Y a partir de que la luz comenzó Dios en los días subsiguientes a crear todas las cosas. Pero lo primero era necesario la luz. Porque en tinieblas el mundo, dice la Biblia, que estaba en caos. Era un desorden, un completo desorden. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Ocurre de la misma manera. No podemos vivir en oscuridad permanente. Es necesario la luz para iluminar nuestra vida, la luz para poner orden en nuestra vida, la luz para iluminar nuestro ser, para vernos. Vamos al espejo, tenemos que prender la luz, vamos a hacer cualquier otra actividad. La luz es muy importante y esto no iba a pasar desapercibido en la vida de los discípulos. Jesús le dijo, ustedes son la luz del mundo. Lo acentuó, una afirmación profética de Jesús. No estaba hablando del momento, sino estaba hablando de una profecía. Les hablaba de lo que sería la iglesia, su influencia y su impacto en la comunidad, como luz. Pero nunca estuvo con decirle a Jesús, a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Nunca estuvo en los planes de Jesús desligarse de la responsabilidad y de su propia naturaleza, pasarles, como decimos nosotros los argentinos, pasarle la pelota a los discípulos, decir, yo ya no soy la luz, ustedes son la luz. No era este el mensaje. Pero mientras Jesús estaba con ellos, dijo esto en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús le dijo, yo soy. Y no estaba hablando en el mismo momento, sino dice, otra vez Jesús. Quiere decir que esto era reiterativo, que se les grabe bien en la cabeza a los discípulos. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Por eso dijo en Juan capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo. ¿Qué es lo que pasaba entonces? ¿Por qué Jesús le dijo esto a los discípulos? Porque Él se iba a ir de la tierra.
Mientras él estaba en la tierra, dijo, yo soy la luz del mundo. Pero él se iba a ir, los discípulos iban a quedar un tiempo más, se iba a fundar la iglesia, iba a producir un impacto muy importante en la sociedad, no solamente judía, sino que la gracia y la salvación se iba a extender a toda la humanidad, a todo el mundo. Por eso que fue la predicación de Jesús, el mandato de Jesús último, antes de ascender al cielo, le dijo, vayan por todo el mundo. No había un límite, iba a tener una extensión, lo dilatado de su imperio no iba a tener límite, dijo el profeta Isaías. Y esto iba a ser así de influyente la iglesia en el mundo. Pero era necesario que la iglesia penetrara en este mundo de oscuridad, como cuando lo hizo Jesús. Cuando el profeta dijo de Jesús, un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. La iglesia iba a tener esa responsabilidad. Por eso que Jesús estaba hablándole en forma profética de lo que ellos iban a significar para esta humanidad. En aquella época la gente no iba a ver a los discípulos para que ellos le trajeran luz a sus vidas. Iban a Jesús y eran alumbrados los ojos de su entendimiento. Es más, hasta les costó en varias ocasiones identificar a los seguidores de aquel nazareno. Las grandes multitudes se agolpaban, pero iban por Jesús, no por los discípulos. Imagínense ustedes que por eso pasó lo que pasó en el patio de Anás, cuando Jesús fue arrestado. Pedro estaba camuflado entre ellos, ahí calentándose en el fuego, y 3 veces lo negó a Jesús, pero en una de ellas, una muchacha ahí en el patio le dijo, me parece que vos también estabas con este hombre, porque aún tu manera de hablar te descubre que estabas con él. O sea, había algo que lo alcahueteaba, había algo que les decía a la gente que él había estado con el nazareno. Pero les costaba identificar a los discípulos, porque la luz era Jesús, el motivo de atracción era Jesús. Lo que causó impacto en ese tiempo fue Jesús. Por eso que él les repitió a los discípulos una y otra vez, entre tanto que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ahora, la luz cumple 2 propósitos, básicamente, ¿no? La luz cumple 2 propósitos. El primero, alumbra dentro de la casa. La luz es para alumbrar dentro de una casa. Mateo capítulo 5 versículo 15 que nosotros leímos, dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. En Lucas capítulo 8 versículos 16 y 17 dice así, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Bien. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. El versículo 17 no está desencajado de lo que está diciendo, porque la luz tiene que ver con cosas ocultas. Y tengan esto presente, cuando pensamos que la luz alumbra dentro de la casa, vamos a tener que trasladarlo a nuestras vidas. Lucas capítulo 11, versículo 36. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. No hay parte oculta en nuestra vida, por eso que en primer lugar la luz sirve para alumbrar dentro de la casa. Y no vamos a hablar de una casa física, lo vamos a tomar como parábola, lo vamos a tomar como ejemplo, y vamos a ilustrarlo a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro interior, donde no hay nada oculto, que tenga que ser escondido, que no pueda salir a la luz, ¿no? No hay ninguna parte. Y lo segundo, sirve la luz para alumbrar en el camino, para alumbrar afuera, como dice el versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, ¿no? Ellos puedan, ¿quiénes ellos? Los que están afuera,
¿Cómo manifestamos la luz? Con las buenas obras. Es la única manera de manifestar. Pero primero es necesario que tengamos en cuenta que tenemos que tener bien iluminada nuestra vida. En este punto es importante que respetemos este orden. Primero la casa, nosotros, nuestra vida, y segundo afuera. No podemos iluminar afuera si nuestra vida está en tinieblas. No podemos, no hay forma. Entonces, es como dice, también lo dijo Jesús, el ciego guía al ciego. Ustedes le pueden dar una luz a una persona ciega y para ella no le ilumina nada, por él le va a servir para iluminar a otra persona, pero más que eso no le sirve. Y Jesús nos dijo que nosotros no somos ciegos. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos. O sea, ¿qué significa esto? Mirar hacia adentro de nosotros para que no haya ninguna parte oscura dentro de nuestra vida, sino que podamos ir a la luz de Cristo, podamos ir a la luz del Señor y que ilumine todo nuestro ser. Entonces vamos a ver la habitación para poder barrer y limpiar los lugares que hay que limpiar, que es importante esto. Porque no podemos reflejar afuera lo que no tenemos adentro. No podemos darle al mundo una luz si no existe esa luz en nuestros corazones. Entonces, examínense a ustedes mismos. Para llegar a esto, debemos tener bien en claro qué es lo que produce la luz. ¿Cuál es la esencia? La esencia no es la lámpara, no es el paño que se utilizaba para hacer las antorchas, no es el candelero lo que produce la luz, no es tampoco el cable ni el enchufe, en la época actual nuestra, lo que tiene la luz. Yo puedo tener un cable y no tener una luz, puedo tener una lámpara, con un portalámpara, con todo bien instalado y no tener luz. ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la potencia de aquello que nos va a transmitir la luz? En la antigüedad dijimos que es el fuego, la antorcha, la linterna, el candelero, todo era iluminado con fuego. Se prendía fuego en el candelero, se ponía, originalmente se ponía el aceite con una mecha, con un pábilo, ¿no? Se prendía el pábilo que estaba impregnado con el aceite y se prendía la luz. Después se utilizó la vela, que también tiene el pábilo, que es más o menos el mismo sistema, pero en la antigüedad era el fuego y en la actualidad es la corriente eléctrica. Son las dos potencias, el fuego y la corriente, que iluminan y que sirven para prender una lámpara o para prender un reflector o para prender un estadio. Es una potencia. Ustedes pueden tener, ¿vieron los estadios de fútbol? Están rodeados con reflectores, arriba de las tribunas, rodeados con reflectores de todos los ángulos para que el jugador, cuando está jugando, no tenga sombras, ¿no? Entonces, de todos lados, de los 4 ángulos del estadio, tiene reflectores. Pero pueden tener la cantidad de reflectores que tenga y en algún momento se cortó la corriente y el estadio se volvió a oscura. No se puede seguir jugando el partido porque no hay electricidad. Entonces, la potencia es la electricidad. Lo que produce la luz no son los reflectores, sino la electricidad que va a los reflectores y los reflectores iluminan. Cristo es el fuego, Cristo es la corriente y dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Y acá está la realidad, nosotros somos la imagen de Cristo, la gloria de Cristo, por dentro y por fuera. Somos la gloria de Cristo. Miren, voy a poner algunos ejemplos. Lucas capítulo 2, versículo 9. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Estaban en la noche, los pastores ahí en el campo, había nacido Jesús, y dice que la gloria del Señor los llenó de resplandor. ¿Qué significa esto? Los iluminó totalmente en la noche. Hasta entonces los iluminaban las estrellas y la luna.
Pero la gloria del Señor, la imagen, la gloria del Señor los iluminó. Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, pasó esto. Hechos capítulo 22, versículo 11. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por lo que estaban conmigo, llegué a Damasco. Saulo de Tarso iba en su caballo persiguiendo a los discípulos de Jesús. Lo rodeó una luz, una tremenda luz, más fuerte que el sol que lo iluminaba en ese momento. Saulo cayó a tierra de su caballo y tuvo el diálogo con Jesús en ese momento. ¿Se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero esa luz que lo volteó del caballo, ese resplandor, era nada más y nada menos que la gloria de Jesús manifestándose en ese momento. ¿Y cuál fue la consecuencia? Saulo quedó ciego. Juan dijo en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, por eso que nosotros somos testigos. O sea, esto estaba diciendo Juan, que vivió en el momento, en la época de Jesús, ¿no? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ser luz es reflejar la gloria de Jesús en un mundo de oscuridad. Pensemos lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros, el propósito de la iglesia, por eso que Jesús le dijo, ustedes son la luz del mundo. Estaba hablando proféticamente, acá Pablo está hablando ya con la iglesia formada y formándose en otros lugares. Nosotros somos para alabanza de su gloria. Pero para llegar a este estado tenemos que tener la electricidad, el fuego en nuestros corazones. Tenemos que tener la iluminación, la gloria de Jesús compenetrando nuestra vida. Así como pasó lo mismo, exactamente lo mismo, en lo que vamos a leer a continuación, tiene que ver con un reflejo exterior. Pero este reflejo exterior también se produce en nuestro interior, en nuestra habitación, en nuestro ser, en nuestra casa, en nuestra morada, como dijo el apóstol Pablo, hablando de su cuerpo. En Éxodo capítulo 34, vamos a ver en 3 versículos, en 4 versículos, qué es lo que pasó con Moisés. Versículo 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Esto pasó con Moisés, carne y sangre, humano. Volvió de la montaña que había estado con Dios y él no sabía que su cara resplandecía, se había prendido una luz en su cara. Era tremendo. Y versículos 33 al 35 dice así. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es el reflejo de la luz. Y esto es lo que dijo, lo que hemos leído, que dijo el Señor. Nosotros somos el reflejo de la gloria de Jesús. Pero para esto hay que estar con Jesús. Hay que pasar tiempo con Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros no tenemos luz propia. Somos la extensión de la línea principal. Somos la extensión. Nosotros somos nada más, pero nada menos tampoco que una lamparita colocada ahí sobre el portalámpara. Y Jesús es la corriente que lleva el cable. Entonces,
Cuando estamos con Jesús, nuestra luz se prende, porque es el reflejo, no tenemos luz propia, es el reflejo. Como Moisés, que descendió de la montaña, reflejaba que él había estado con Dios. Y cuando volvía a hablar con Dios, él se quitaba el velo. Y dijo Pablo que nosotros ahora vemos por el espejo, como por un espejo, la gloria de Jesús. Y esa es la que manifestamos. Pero por haber estado en su presencia, la gloria de Dios se manifiesta. Entonces, Él es la potencia que nos ilumina a nosotros para nosotros después iluminar. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Acá está clarito. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros no reflejamos otra cosa que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso era la responsabilidad. Y era muy importante que los discípulos entendieran bien al principio del comienzo de la era, de la vida de los discípulos con Jesús, que ellos iban a ser la luz del mundo. Que ellos iban a ser los que iban a penetrar en la comunidad con el Evangelio. Que ellos no podían llevar la luz al mundo si no tenían primero la luz en sus corazones. Y que la luz en sus corazones serviría primero para verse en su interior. En qué es lo que ellos tenían que madurar, crecer, arrepentirse en primer lugar, ¿no? Que tenían que... Pero en la intimidad con Jesús. Esto no se producía si no había intimidad con Jesús. No podían salir a hablar de Jesús si ellos no conocían a Jesús. El secreto de Dios. Ellos debían pasar en el secreto de Dios tiempo. Nosotros debemos pasar en el secreto de Dios. Y cuanto más pasemos en el secreto de Dios, los demás van a ver luz en nosotros. ¿Pero cómo lo van a ver? Por medio de las obras. Así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice el versículo 16 del pasaje que consideramos. Y las buenas obras se van a ver en muchas maneras en la iglesia. Una iglesia transparente, una iglesia genuina, una iglesia gloriosa, un pueblo santo, sin mancha, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que sale a iluminar, pero no su propia gloria, sino la gloria de aquel que es la corriente, que es el poder, que es el fuego en nosotros. No sirve de nada que nosotros salgamos a iluminar nuestra gloria. Pablo dijo, gloria de hombre no recibo, dijo. El Señor Jesús habló de su propia gloria y la gente lo acusó, de decir, pero no podés hablar de ti mismo, no podés dar testimonio de ti mismo. Él podía porque era genuino y esa genuinidad quiere a nosotros transmitirnos. Una luz en un mundo oscuro, en un mundo, como dice el apóstol Pablo, maligno y perverso. Dice, para que glorifiquen a Dios. Este es el propósito de la luz, no hay otro propósito. Lo dice aquí, lo hemos leído. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No para que digan que sos un gran tipo. No para que digan que yo soy un gran tipo. No, eso no le interesa a la gente. No le interesa. El propósito nuestro como iglesia es para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Miren, hay un dicho que escuché esta semana que me encantó, que dice, si el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús, seamos Jesús. Seamos Jesús. Reflejemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que el mundo vea que nosotros tenemos a Jesús iluminando nuestros corazones. Y vamos a salir a reflejar afuera, pero porque somos el fiel reflejo de su presencia en nosotros. Que Dios te bendiga.
Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarás a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerás en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla